¿Jesús era fariseo? Respuesta 1. Jesús cumple con las características de un fariseo y maestro de la ley. Los fariseos fueron una secta judía que promovía la idea de la pureza sacerdotal para todos los judíos, por eso su celo en él. Templo cuando expulsó los mercaderes, Marcos 11, 15, 18, la fe en la providencia o el destino y el concepto de la resurrección de los muertos, y celoso de la ley, lo que se evidencia en el Sermón del Monte. El uso de parábolas por parte de Jesús es una característica usada por los rabinos. Respuesta 2, no. Jesús no era fariseo, ni era esenio, ni rabino. Jesús era judío de la tribu de David por parte del padre adoptivo y de su madre natural. Los fariseos eran una secta que desarrolló algunas doctrinas diferentes al judaísmo, como la inmortalidad del alma y el trato hacia las mujeres. Los esenios eran ascetas, creían también en la inmortalidad del alma y vivían separados del resto. Tampoco era rabino, pues no estudió en las escuelas rabínicas. Si bien sus discípulos le llamaban Rabboni, saludo o título que quiere decir maestro, porque enseñaba, esto no quiere decir que fuera rabino, tal como hoy en día a alguien a quien le dicen maestro no necesariamente estudió para ser profesor. Respuesta 3. Sinceramente no. La pregunta sobre si Jesús era fariseo surge debido a que utilizaba métodos de interpretación de la ley similares a los de los fariseos, como la analogía, la parábola, la controversia y la exageración. Sin embargo, al abordar esta cuestión, debo ser honesto y señalar que la afirmación es demasiado general. Si bien Jesús creció en un entorno judío, esto no implica automáticamente que adopte todas las interpretaciones de los fariseos, como el uso de analogías y exageraciones. Jesús se destaca por su originalidad, como evidencian los evangelios. Su enfoque como maestro era único, y sus objetivos diferían de los de un fariseo común. Respuesta 4. Los fariseos eran un grupo de judíos que se dedicaban al estudio y la observancia de la ley de Moisés y sus tradiciones orales. Surgieron alrededor del siglo II a.C. y se opusieron a la influencia griega y romana sobre el judaísmo. Dejaron de existir como grupo político y religioso después de la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, aunque sus enseñanzas y tradiciones se conservaron y se transformaron en la base del judaísmo rabínico, que es la forma predominante del judaísmo hasta hoy. Obviamente el Jesús histórico no pertenecía a ese grupo. Por lo demás, es muy poco probable que los fariseos se hayan ocupado de un supuesto predicador mesiánico de una secta que para esa época era insignificante y se operaba fuera del territorio de Judea, básicamente en Grecia. Respuesta 5. Yahshua Mashiach. Su nombre en hebreo significa Yahweh es salvación, no era fariseo. Quien dijo de sí mismo ser fariseo fue Saúl de Tarso, mal traducido como Pablo. Lis Hechos 23, 6 a 11. Respuesta 6. De ningún modo. Los fariseos eran una secta judía a la que Cristo enfrentó con frecuencia por su modo de interpretar las Escrituras. Si te gusta esta clase de contenido, suscríbete para no perderte ningún video. Respuesta 7. No, aunque le predicaba al mismo público objetivo y usaba metodologías similares. Jesús era un predicador popular y su secta probablemente era un desprendimiento de la de Juan el Bautista, que tampoco era fariseo. Respuesta 8. No era fariseo. Jesús era un rabino del norte de la región de Galilea, servía en la sinagoga. Además tuvo contacto con los esenios, que no figuran en la Biblia, pero conocemos de ellos gracias a los documentos de Qumran. En el sur estaban los fariseos, los celotes, los sacerdotes y la secta que no creía en la resurrección. Respuesta 9. Por supuesto Yeshua, Jesús, era fariseo. Ya lo cuenta la historia que su maestro Hillel era el jefe de la secta más influyente de la época, los fariseos, fundador de la célebre escuela en la que se enseñaba que la fe solo se debía a las Escrituras. Respuesta 10. Los fariseos eran expertos en la ley, algo así como los abogados de la época, y Jesús no era abogado. Respuesta 11. Jesús primero es Dios, no tiene nada que ver con religión, esa es toda la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Respuesta 12. Para muchos de la sociedad contemporánea de la época, Jesús era solo el hijo de un carpintero. Sin embargo, tenía y tiene algo muy especial que ofrecer, el mensaje emocionante de la resurrección de Jesús.